en tu nombre, en el nombre de Jesús que lo hacemos. Y en ese nombre tú abres nuestros sentidos espirituales y nos das la capacidad de ser permeables, influenciables, para que se imparta no solo logos, palabra escrita, sino rema. En muchas áreas de la Biblia espirituales no nos podemos quedar solo con el contenido del logos, con la enseñanza literal, sino lo que tú querías transmitir. Porque si no, no se va a impartir espiritualmente en nuestra formación, ya que tu palabra es como un cincel que va esculpiendo en nosotros la imagen de Cristo, y cada palabra va eliminando lo que sobra y dejando la esencia para parecernos más a ti. Por eso nos exponemos a ese cincel para que hoy nos formes más a tu imagen. Ese es el deseo de nuestro corazón y el motivo por el que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos con más de ti y menos de nosotros. Que aun cuando Pedro, cuando te negó, sabían que era de los tuyos, uno de tus discípulos, es lo que nosotros queremos lograr. Ser uno de tus discípulos. Y que se vea sin tener que decirlo. Aun cuando te negaba Pedro, era visible que era de los tuyos. Gracias, Señor, por ello. Porque creemos que tú lo vas a hacer en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, la última vez que estuvimos compartiendo, estuvimos viendo que los requisitos para ser como un camarero eran de noble alcance, eran muy exigentes solo para servir las mesas. Y cuando hablo de servir las mesas, quiero que recuerden, ya que tenemos la obra social muy presente como ministerio, al menos los que están aquí, que es dar lechuga, tomate, col, kiwi y cualquier cosa que proveyera un alimento a los demás. Es decir, no se están pidiendo en los requisitos de Hechos a los primeros diáconos, que lo estuvimos viendo, que se van a nombrar en el libro de los Hechos, cuando se dice de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, para encargar ese asunto, no se está refiriendo a predicar la palabra. Pero el problema es que hemos creído que predicar la palabra es solo en un púlpito, pero no. Predicar la palabra es cuando servimos a los demás. Predicar la palabra es cuando tú le dices a alguien que entre. Predicar la palabra se hace cuando se corrige. Si se hace con amor, se predica la palabra. Si se hace sin amor, se hiere con la palabra. La palabra es un arma de doble filo. Por un lado puede dañar, pero por otro lado puede esculpir, puede formar. El ejemplo, como vamos a ir estudiando, es vital. Cuando está viviéndose en una vida, eso marca una tendencia, una trayectoria, un modelo, un tipo a seguir. Y vamos a ver la trascendencia que eso tiene. De tal modo que para servir alimentos se exige un testimonio bueno dentro y fuera. Luego veremos que los requisitos de los diáconos y ancianos exigen lo mismo. Llenos del Espíritu Santo, porque no sirve el que tú sepas hacer algo si no lo haces lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo. No sirve. La capacitación y la cualificación, a título introductorio vamos a ver cada punto, la cualificación a nivel, escuchen bien, a nivel civil, a nivel pagano, a nivel fuera de las cosas de Cristo, secular, la preparación, el currículum, importa mucho tu experiencia previa. Pero en el reino de los cielos, y ahora distingo reino de los cielos a sistema religioso, no se te puede capacitar si no es con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos capacita en cada momento, nos da la palabra en cada momento, la palabra de revelación, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la palabra profética.
Es el Espíritu Santo. Esto no es una metodología, es decir, cuando la iglesia tiene problemas de economía, hay que predicar esto sobre el diezmo, esto sobre la... No. Es el Espíritu Santo el que nos va a poner la palabra y a lo mejor nos pone a hablar de Elías cuando estaba en el desierto. Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? No sé, pero el Espíritu Santo quiere que yo predique eso. Y así en todo, tú vas a evangelizar y a lo mejor nuestro fuego, nuestra pasión es traer que viene el infierno, que te pueden librar. Y a lo mejor el Señor te trae, darle un abrazo a alguien. Y eso es lo que le salva. No somos metodológicos, sino guiados por el Espíritu. No hay métodos. Miren, sin ánimo de insultar, hay mucha librería, biblioteca cristiana de métodos para alcanzar al perdido, métodos para alcanzar la salvación, métodos para alcanzar la madurez. Todo eso está bien, es información posiblemente bíblica, pero nosotros creemos que es el Espíritu Santo el que nos da el método en cada momento. Y el método que vale en Colombia no vale en Guatemala, no vale en Bolivia, no vale en España, o vale en un lugar pero no en los otros, porque el método lo da el Señor en el momento. Aún en el tema de liberación, uno tiene que escarbar, uno tiene que hablar, dialogar y buscar dónde está la puerta abierta que hay que quitarle el derecho y voluntariamente la persona, voluntariamente cerrar, bloquear, blindar y no volver a abrir. Porque si la vuelve a abrir es peor. Entonces, no hay un método, hay una dirección del Espíritu. Hay escuelas de formación de líderes que te enseñan métodos. Nosotros aquí no vamos a aprender métodos, vamos a aprender Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y el método es que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo. No te vamos a dar predicaciones de cada tema que tú vas a predicar. Dios te va a dar la predicación. Dios te va a dar la experiencia. Dios va a hacer que tu vida hable más que tus palabras. Y así tiene que ser cada cosa que hagamos. Entonces, en estos requisitos estuvimos hablando de buen testimonio, buen testimonio, 1, 2, llenos del Espíritu Santo, 3, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. Quiero decir algo que una hermana me comentó al acabar la semana pasada y lo hemos dicho muchas veces. Cuando tú vas a un restaurante y te tratan bien, aunque no lleves la razón, tú seguirás yendo a ese restaurante. Pero cuando vas a un restaurante y te tratan mal, tú no vas a volver a ese restaurante. En una ocasión, un hermano me invitó a comer y estábamos en un restaurante de nivel, yo lo conozco como de mucho nivel, y llega el camarero y dice, ¿qué quieren tomar? Y el que me estaba invitando dice, bueno, pues queremos esto. Y dice el camarero, bueno, perdona, te aconsejo esto, esto y esto. Y mira a mi compañero y dice, soy yo el que pido. Dice, ya, pero yo te aconsejo esto, esto y esto. La forma de decirlo no era noble, no era humilde. Era bueno el consejo, pero no de adecuada manera. Y eso creó una sensación de malestar, como una imposición. Escuche, nosotros estamos trabajando en la iglesia, los que sirven, con los que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Y como vamos a aprender en todo este tema, nuestras frustraciones, nuestro estrés, nuestros condicionamientos, nuestro estado anímico no puede contaminar nuestra actitud con esas personas por las que Cristo murió. Luego tiene que salir lo mejor de nosotros o que no salga nada de nosotros y no hagamos nada. Porque entonces vamos a dañar lo que Dios salvó. Y a veces nos creemos con el derecho por tener una autoridad en lugar del deber de servirles con el amor que impone la autoridad. Amén. Fíjense que para dar alimentos los requisitos eran sublimes. Claro que no lo hacían como ONG, sino como iglesia. De eso hay que hablar porque si tú tomas lo que yo estoy diciendo dirás, ¿y cómo aquí? Bueno, eso yo te lo explico después, ¿de acuerdo? Pero se estaba haciendo como una labor social porque no había obra social. La primera obra social que ahora los estados tienen, como España, asistentes sociales, ayudas sociales, todo lo que tienen de ayuda de alquiler, ayuda alimenticia, no existía. Allí tú trabajabas y de lo que tú trabajabas comías. Y no había jubilación y no había baja médica, te podías morir. Por eso incluso a las viudas, que nosotros somos más buenos que Dios, dice, las viudas que realmente lo sean, que no tengan hijos, a esas, si han lavado los pies de los santos, ojo, una viuda, si de verdad no tienen con qué trabajar, a esas se les pone en la lista para ayudarle.
Eso de, yo soy cristiano y me tienes que ayudar. Eso como viene aquí gente que me lo dicen a mí, ¿eh? Es que no me quieren ayudar. Perdónenme, es para decirle, tú tienes 2 brazos bien hermosos y 2 manos bien hermosas porque no trabajas. Eso es lo que Dios les diría. Pero por no dañar, pues somos modestos y cuidamos un poco la compostura, lo cual no nos da derecho a pegar un latigazo. Amén. Pero los requisitos bíblicos para la ayuda son fuertes, no vayan a creer ustedes que a cualquiera. Amén. Dejo eso claro. Entonces, vamos a los requisitos, pero tú y yo somos la imagen de la empresa en la que servimos. Es decir, tú y yo damos la imagen de un Cristo que quizá está distorsionada de la realidad. Porque el camarero que nos sirvió a mi hermano y a mí, el hermano de la iglesia que me quiso a mí bendecir un día, la imagen que dio el camarero no es la que el jefe quizá quiere dar. Y por un camarero rebelde, malhumorado, malcriado, enojado, estresado, oprimido, que tenía un mal día o que vive todos los días malos, está dañando la imagen corporativa del restaurante. Y usted y yo podemos dañar la imagen corporativa del reino de los cielos. Porque lo que ven las personas no es a mí si yo no estoy, o no es a los que sirven después, sino a los que les van a atender de una primera mano. Y si atienden de primera mano de una manera incorrecta, a quien ven mal no es a Cristo, sino a ti o a mí o a otra persona, y el daño se lo lleva a Cristo. Porque a ese restaurante esa persona no ha vuelto a ir ni quiere. Yo ya se lo digo, yo tampoco iría. Si yo tuviera dinero para costeármelo, yo ahí no voy. ¿Por qué? Porque la forma en la que nos trataron fue pésima y uno se siente violentado en su libertad de elección. Otra cosa es que diga, si usted quiere yo le puedo aconsejar. Ah, vale, pues a ver, aconséjame, pero no cortante. Entonces, hermano, aprendamos. En lo secular, en algunos sitios eso se cuida mucho y nosotros tenemos que cuidarlo también. ¿Amén? Vamos al primer requisito de buen testimonio. Es tanto el peligro de dañar la obra del Señor que las personas, al anhelar esa responsabilidad de servicio, debemos de humilladamente examinarnos. Debemos humilladamente de ver si reunimos esos requisitos mínimos que puedan asegurar. Y esto es fundamental, que el Evangelio, por nuestra responsabilidad, mejor dicho, irresponsabilidad, no sea dañado, no sea atacado, no se vea mermado, no se vea blasfemado. El apóstol Pablo en eso es claro, después lo vamos a leer. El apóstol Pablo decía, habiendo sido yo heraldo de la verdad, no vaya a ser yo descalificado. Cuidado con el daño colateral, de hacer las cosas mal, de dar un mal testimonio. Por eso, para que no haya ataque al Evangelio, porque nosotros representamos la imagen corporativa, la llevamos nosotros, no es una empresa, es un organismo, la iglesia, pero representamos a Cristo con carácter de cordero. ¿Pueden decir conmigo cordero? Cordero. Ese es el carácter de Cristo, de cordero. No podemos actuar como un tigre o como un león. Que vendrá como león, vendrá. Que nos defiende como león, nos defiende. Pero el león bíblico en este tiempo es el enemigo, que está como un león rugiente esperando a quien devorar. Entonces, nosotros debemos de examinarnos, a pesar de nuestra ambición y deseo, que es buena, pero debemos de examinarnos porque si hay desorden en nuestra vida que no se corrigen a tiempo, si la raíz está mal, el fruto va a estar mal. Y esos desórdenes van a traer habladurías indignas y blasfemia al reino de los cielos. Por eso una persona con antecedentes penales no resueltos o con temas no resueltos, aunque tenga mucho deseo, el enemigo lo va a usar para lapidar, dañar y traer descrédito al Evangelio. No lo olviden nunca. Hay que saber esperar los tiempos. Hay que saber cuándo. El despropósito, lo que el enemigo, en lugar de cumplir un propósito, el ministro o la mujer que tiene un ministerio, el enemigo, si tiene donde agarrarse con legalidad, se va a agarrar. El enemigo no perdona. Aún mintiendo ataca, cuanto más si tiene un derecho, un motivo. Por lo cual, lo primero que tenemos que entender es que para Dios es fundamental que no pueda haber un mal testimonio. Y tenemos que ser temerosos.
Porque hay iglesias que les da igual el testimonio. Hay iglesias que dicen, yo tengo mi conciencia tranquila. Sí, pero es que tú puedes tener tu conciencia tranquila, pero tú estás dañando la imagen de Cristo por los que nosotros salimos a evangelizar, por los que oramos, y esas personas no van a creer porque no van a entender que tu vida desordenada sea la vida de un ministro o de una ministra del Señor. No lo van a entender, porque es un descrédito, porque no reúnen los requisitos que desde el principio se han exigido. Y esos son daños colaterales, como dice, que el diablo no pueda decir nada de nosotros a menos que sea mintiendo. Entonces, si no miente, caemos en descrédito, en menosprecio, en ser hollado y en ser avergonzado. Por eso tenemos que evaluarlo siempre. No puede haber una blasfemia. En el mundo la profesionalidad, la capacidad y el currículum son lo que impera. Pero para Dios los requisitos son espirituales y una vida ordenada. En Proverbio 25-26 dice, como una fuente turbia, una fuente de agua en la que las personas van a beber, un manantial, como un manantial corrompido que se echa a perder y en vez de agua cristalina trae un agua con barro, un agua mala, un agua descompuesta. Así es el justo, y esto lo dice la palabra del Señor, cuando cae delante del impío. Fíjate que el justo, si cae delante del justo, es levantado. Si el justo cae delante de Dios, es levantado. Pero si el justo cae delante del impío, es mortificado, pisoteado y blasfemado. Fíjense que el testimonio es más para los de afuera. Los de afuera no pueden ver malos testimonios. De ahí que cuando en Corinto están litigando, están en pleitos, en juicio, no lo tenemos puesto aquí, pero lo dice el apóstol Pablo, dice, y es que no tenéis gente madura que arregle los problemas dentro de la iglesia, que tenéis que ir a los tribunales a dar un mal testimonio de las cosas que se pueden arreglar con ancianos. No, porque le di un jamón, me lo iba a pagar, no me lo pagó, y nos vamos los cristianos a los tribunales para que un juez impío al que se le evangelizó por el grupo de evangelismo de una iglesia el otro día, y entonces por un jamón de 80 euros nos vamos a un pleito, a una demanda o a un maltrato. Hombre, hay cosas que hay que denunciar, obviamente. Y dice, y esto lo hacemos en vergüenza del evangelio delante de los impíos. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo es duro en eso. Dice, ¿no tenéis quien juzgue estas cosas? Entonces, los testimonios traen gran calamidad y una mala imagen, una imagen errada, errónea, una imagen que trae blasfemia al reino de los cielos. Por eso nos tenemos que cuidar y no permitir, no debería a nadie servir si no tiene una autoevaluación de que nadie de afuera puede lanzar una piedra con motivo. ¿Amén? Con motivo. Sin motivo las van a lanzar. Si dicen, pues que digan, pero sin motivo no es lo mismo que con un motivo. En Jeremías 23:1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas del rebaño, de mi rebaño. El rebaño es del Señor. En ese punto de vista, en esa óptica pastoral, Dios quiere que haya pastores que dan la vida por, no que dispersan o dañan. Por tanto, dice, no las habéis cuidado. Eso está en Jeremías 23:1 y 2. Dice, no las habéis cuidado. Tenemos que cuidar, y cuidar a las ovejas es cuidar el testimonio también. Al mismo tiempo, en Romanos 2, dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Luego, cuando hay un descrédito de alguien y no se evita el que pueda haber un descrédito, estamos dando a entender que una persona que no está cumpliendo o no ha cumplido la ley, se le da la honra como que sí. Dice, no son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados. 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío o cristiano para nosotros, y te apoyas en la ley, nosotros en la palabra, y te glorías de Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Es decir, supuestamente guiamos al pueblo, los que estamos para enseñar, para servir en cualquier área, porque conocemos cómo hay que hacerlo. ¿Amén? ¿Usted sabe cómo se da una lechuga? ¿Con qué cara se da una lechuga? Con una sonrisa. Pero cuando tenemos un mal día y nos han puesto la zancadilla, pegamos un lechugón, un lechugazo.
Lechugaza, lechugazo, lechugace, yo lechugo, tú lechugas. Cuidado, cuidado. Cuando nosotros servimos, estamos representando a Cristo y lo hacemos con el carácter genético de tu papá y tu mamá. ¿Con qué carácter? Con el de Cristo. Y cuando te atacan como a Esteban, ¿por qué quieren diáconos llenos del Espíritu Santo? Porque estaban apedreando a Esteban y Esteban reaccionó como un cordero o como un león. Como un corderito. Y ahí se plantó la semilla ¿a quién? A Saulo. Hay que estar llenos del Espíritu Santo porque en el servicio vamos a ser provocados. Usted sabe, mire, nosotros somos justos en Cristo justificados, pero el diablo nos quita la legitimidad por la legalidad. Voy a explicar esto. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Pecas? ¿Te vas al cielo? Sí. Cristo en la cruz te ha pagado. Pero la autoridad que tienes como siervo y sierva de Dios, la pierdes si tú no te comportas en la legalidad de Cristo. Es decir, si tú no cumples la palabra del Señor, aunque Cristo te ha perdonado, no tienes autoridad delante de los demonios. Y tú puedes hacer muchas oraciones de guerra, hasta pintarte de Apache, lo que tú quieres, para la batalla. Pero por más que grites y hagas el kung fu, los espíritus se van a burlar de ti. Porque si tú no mantienes una legalidad referente a Dios, tú no tienes autoridad. La autoridad te la da la humildad de someterte a la palabra, someterte a control, supervisión de Cristo y de las personas que te tienen que supervisar, y la santidad. Es verdad que tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eso está asegurado, vale, sí, si lo eres, sí, pero no tienes autoridad si no andas bajo legalidad. Y una parte de la legalidad, Moisés la perdió cuando se enojó contra el pueblo y se airó. Ningún siervo o sierva de Dios impone la autoridad. Lo peor que hay cuando estamos sirviendo es imponer. Aquí se hace lo que yo digo. El que dice eso es que no tiene autoridad. Jamás dijo eso. Eso nunca lo dijo Jesús. Nunca. Nosotros no imponemos autoridad. Nosotros vamos bajo legalidad. Y Dios te da la autoridad. ¿Entendemos esos principios? Es fundamental. Da igual, a Jesús no le tenían como autoridad, pero él tenía toda la autoridad. Y el centurión se lo dijo: tú eres un hombre bajo autoridad, porque yo estoy bajo autoridad. Eso lo ven los espirituales, los que no. Tú no tienes que luchar. Si a ti la gente te maltrata, bendito sea el Señor, tienes que decir que soy maltratado y vituperado por causa de Cristo. Sigo sus pisadas. Eso merece aprobación delante del Señor. Amén. Ahora, dice: tú que apruebas lo mejor, que conoces su voluntad, versículo 18, instruido por la ley apruebas lo mejor, 19, y confías que eres guía de los ciegos, es decir, vemos un poco más, luz de los que están en tinieblas, 20, instructor de los indoctos, es decir, instruimos porque vemos más que los que no entienden y no conocen. Maestro de niños, que son como niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, nos dice la palabra para que nos examinemos nosotros, ¿no te enseñas a ti mismo? Qué fácil es dar consejos a los demás, ¿verdad? Es muy fácil lanzar el consejo. Tienes que orar más. ¿Y tú cuánto oras? Yo cuánto oro. Más intimidad. Te pasa eso porque no tienes intimidad. ¿Cuántas tengo yo? Sí lo estoy diciendo. Uno tiene siempre que mirarse para adentro para no caer en ensoberbecimiento, en altivez, en orgullo. Entonces dice: tú que dices que enseñas a otro, versículo 21, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Porque a veces hurtamos ya no al Señor solo, no darle lo suyo. Nadie tiene autoridad si no tiene legitimidad. Eso es un principio de legitimidad que te da autoridad. Claro que sí. No, yo no estoy bajo la ley, yo no diezmo. Vale, no diezmes, pero no tienes autoridad ninguna ante el diablo. Fíjate que en Malaquías dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. Es un principio de legalidad que te da autoridad. Claro que no te salva. No estás bajo la ley para salvarte, pero te da la autoridad.
Por eso hasta los semáforos son autoridad. Yo tengo pendiente mandar al grupo de, ya que están aquí lo digo, al grupo de salida a la calle. Claro, son las 1 de la mañana, no pasa un coche, medio kilómetro, pero les tengo que pedir perdón uno a uno, en el grupo lo voy a pedir, porque hemos infringido la ley este año, yo el primero, pero no va a volver a pasar. Aunque estemos un cuarto de hora esperando que se abra el semáforo, no lo vamos a pasar. Pues yo he enseñado siempre que un semáforo es autoridad. Y lo he cumplido siempre, ¿eh? Entonces, por el estrés, por la prisa, por el horario, es de madrugada, vamos a terminar. Eso se canceló. A mí Dios me ha reprendido, ¿eh? Pues yo enseño, pero yo tengo que vivir. Y no estoy diciendo una temeridad, ¿eh? Que nos hemos parado en lo importante y hemos esperado. Pero aunque no pase a medio kilómetro para un lado, a medio kilómetro a otro, el otro día el Señor me ponía, yo creo que lo dije en voz alta, que hay cámaras, pero hay cámaras. ¿Y qué pensará la policía? Hay cámaras, no estaba yo en paz. Y Dios me ha reprendido. Hermano, hasta un semáforo. Es que usted puede decir, no, pero si no te ve nadie. Vale, pero me ve el enemigo, los ángeles caídos me ven. Y cuando yo tengo que orar por liberación a una persona, si yo no me arrepiento y pido perdón públicamente, yo no tengo autoridad, como los hijos de Seba, que empezaron a reprender a un endemoniado y le pegó una paliza al endemoniado, a los 7 y los dejó desnudos y apaleados. Hermano, para tener autoridad, tienes que vivir bajo principios de legalidad, de obediencia, que no te salvan, pero te da autoridad. Y entonces tú cuando dices, te ato en el nombre de Jesús, cuidado, ahí se queda preso. Y de ahí no pasa. ¿Entienden, hermano? Y luego hay personas que vienen atormentadas por eso, porque viven libertinamente. Sí, puede ser salva, pero viven libertinamente, le das cabida al enemigo y hace contigo, juega como a un yo-yo. ¿Saben lo que es el yo-yo, no? Y una peonza. No, los cristianos tenemos que entender que se nos ha concedido el derecho de deshacer las obras del diablo. Cuidado, ¿eh? Pero para eso hay que andar bajo autoridad. Si no andas bajo autoridad, tú no tienes ninguna autoridad. Bien, entonces dice aquí, versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, y adulteramos con el pensamiento y con la mirada. Con el pensamiento. O sea, esto realmente nos quiere hacer ver que siempre nos consideremos a nosotros mismos antes que reprender a nadie y lo hagamos con mucha humildad y mansedumbre y con mucha madurez, para no que nos ensoberbezcamos. Porque Jesús dijo, el que adultera en el pensamiento, en el corazón, con un deseo, ya adulteró. Quizá no lo ejecutó, pero en la mente sí. Ya pecó. No hay nadie que no peque. Porque el deseo simplemente... Y una mentira cuando se escapa sin querer. Y, ay, ¿por qué? ¿Qué nos pasa eso alguna vez? Pues una excusa, una llamada. Y ¿por qué yo he dicho esto? Salió de la carne. Y uno se arrepiente y hasta pide perdón. Hermano, es que somos así. Entonces tenemos que entender que algo importante es el buen testimonio. Porque una pequeña mentira quizá luego nos va a dejar en mal testimonio. Una pequeña mentira puede tener una onda expansiva y dejarnos en vergüenza mañana. Dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, o lo que es lo mismo, criticamos los ídolos de palos, pero hoy en nuestro corazón no hay ídolos. A lo mejor tenemos temas intocables. Por eso siempre hay que examinarse. Y dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de ley, deshonras a Dios, como yo me pongo, por ejemplo, y pido perdón públicamente por haber saltado, que sí, medio kilómetro a un lado, medio kilómetro a otro lado, ni un alma. Y todos nos miramos y pasamos, vigilando. No, eso no va a volver a pasar, hermano. No sé si saldremos la semana que viene por la temperatura, pero conmigo no va a volver. Y pido perdón públicamente, está mal. Y yo he enseñado siempre que un semáforo es autoridad. Yo vivo bajo autoridad porque no quiero perder mi autoridad para con Dios. A mí me da igual que los hombres me reconozcan autoridad o no. Yo lo que quiero es mi recompensa de Él. Amén. ¿Entienden? Entonces, eso no puede pasar. Entonces, dice aquí, porque como está escrito la consecuencia, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense la trascendencia. Imaginen, voy a poner el ejemplo nuestro de salir a la calle a dar comida. La policía nos conoce por los chalecos, nos conoce de los años. Pero imaginen en un momento determinado un policía que no es afín al cristianismo y está siguiéndonos con las cámaras, que lo pueden hacer con el joystick. ¡Anda, mira, cristianito! Y acaban de saltarse el semáforo. ¿A quién están blasfemando? A Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, parece una tontería.
Y es una cosa mínima. Imaginen algo más grave. Imaginen algo más grave. Imaginen a alguien que le ha golpeado a su esposa, tiene antecedentes penales y vienen aquí y no dicen nada. Y él está sirviendo. Y los jueces, los fiscales y policías están siguiendo alguno una reunión de la nuestra y lo ven predicando. Vamos a suponer. Anda. Pero si es un criminal, se estuvo en el calabozo 48 horas y aquí sin saberlo. Por eso hay que llevar cuidado con esas cosas, hermano. El testimonio público, el testimonio a los demás. Amén. Por tanto, siempre hay que evitar que el nombre de Dios sea blasfemado. Una vida ejemplar es necesaria para que eso no suceda. Número 2, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Así que para servir, ya no solo apartar, sino para servir diáconos, para servir comida. ¿Para qué eran estos requisitos? Fíjense, lo más sencillito. No vayan a creer que es para ser pastores. Bien, llenos del Espíritu Santo. Número 2, la obra de Dios no puede ser realizada con medios ni esfuerzos humanos. Ustedes se acuerdan de Isaías 64:6, que todos nuestros esfuerzos son como trapos de inmundicia. Y usted sabe que en el original la palabra trapos de inmundicia se refiere, yo sé que es grosero, pero para que entendamos, a los ojos de Dios tu esfuerzo, mi esfuerzo, es como una compresa utilizada por una mujer en su ciclo menstrual. Así, literal, Dios lo deja caer a través del profeta, para que no confíes en tus obras, hermano, yo en las mías y tú en las tuyas, hermana. Dice, nuestro esfuerzo humano, el humano. Por ejemplo, Marta. ¿Qué hacía Marta? Todo lo que había que hacer. Pero no estaba haciéndolo como lo tenía que hacer. Estaba afanada, estresada y juzgadora de los que no lo hacían como ella. Le voy a dar un consejo, lo he dado por años, nadie me hace caso, pero yo sí quiero vivirlo así. Y los que tengan oídos para oír, que oigan. Si tu servicio en el Señor es para polémicas con otras personas que no lo hacen como tú crees que debe de hacerse, deja de servir rápido. Si tú cuando sirves lo haces con tanta excelencia que nadie lo hace como tú eres el problema. O yo soy el problema. Porque hay que hacer las cosas con excelencia, pero como las quiere hacer el Señor. Porque entonces ahí puede sembrarse orgullo, altivez, vanagloria y dañar, como dañó Lucifer en el cielo, la obra que Dios había creado y su servicio y su llamado. Jamás podemos sentirnos superiores a nadie. Jamás puede salir la carne contamina lo que tú haces. Si tú sirviendo sale crítica, menosprecio, grito y orgullo en la casa donde no puede haber ruido, se profanó el servicio, se adulteró el servicio, se contaminó. Ustedes saben que una molécula de una bacteria contamina una ensaladilla, la salmonela, la contamina. Si hay un contacto, ustedes saben con el virus cómo había que ponerse mascarilla para que el virus no se contagiara. Si tu carne contamina tu servicio es trapo de inmundicia. No se entendió, ¿o sí? Me miran muy serio. A ver. Si yo vengo un día enojado porque la gente llegó tarde y yo aquí, que vengo de Almería, hoy yo vengo de Almería y he llegado puntual, y yo vengo de Almería todo el día para servir a mi Dios y vengo aquí y la gente, y yo me pongo enojado aquí y entonces empiezo enojado y ustedes ni se dan cuenta que es mi enojo, no es celo, es enojo, y yo enojo les estoy ministrando, yo a ustedes les estoy contaminando, porque mi palabra ya no es edificante, sino cortante. Y las palabras que las personas comunican son espíritu y son vida. Y si yo no estoy en la perfecta voluntad del Señor, yo en vez de edificar derribo. Si yo no lo hago con el espíritu correcto, estoy dañando la obra. Aunque ustedes no se enteren, se van a ir a casa y van a tener, no lo digo por hace 2 domingos que han habido muchas luchas porque el enemigo se rebela y quiere volver de donde salió. No lo digo por eso. Pero si yo predico en la carne, contamino, profano, y el enemigo usa eso para meterle a ustedes zozobra en vez de paz y esperanza. Amén. Porque las palabras son espíritu y vida o espíritu y muerte. O vienen de Dios o vienen del enemigo, y el enemigo vive en la carne. En carne muerta no vive espíritu.
espíritu malo. Solo el Espíritu Santo. En la carne muerta no vive el enemigo. Entonces es muy importante entender que el servicio es para disfrutar mientras servimos por la honra que Dios nos da, pero hay que hacerlo con su espíritu y a su manera. Por eso hay que estar llenos del Espíritu Santo. Para hacerlo del cielo hay que hacerlo con material del cielo. Hay que hacerlo con formas del cielo. No se puede hacer con la carne lo del cielo. Con la carne no se puede hacer lo del espíritu. Entonces, como ponemos aquí, estamos en la página 13, por si alguien está perdido, en el punto 2, llenos del Espíritu Santo, la obra de Dios no se puede realizar con medios y esfuerzos humanos, que son trapos de inmundicia. No es tu capacidad natural. No, es que yo fui cocinera y yo sé cómo se hace el potaje y tú has echado el potaje mal porque le has puesto más de esto que de lo otro. Mira, tu potaje puede ser el más bueno del mundo y que le caiga una bacteria y mates a los comensales. Y el mío puede ser el más malo del mundo y me sabe a gloria. Yo recuerdo la primera paella que me hizo mi mujer recién casado, se le cayó el frasco de sal y eso era salmuera. A mí me supo a gloria. De verdad, yo estaba contento porque ya era el momento de salir de casa y yo honraba mucho a mis padres, los amaba mucho, pero uno quería ya, teníamos la casa comprada, amueblada, yo ya quería mi casa. Y me dice, está un poco salada, ¿verdad? Y yo, claro, está riquísima, riquísima. Y yo me la comí más rica. Y luego dije, uy, sí que está un poco salada, pero no importa. A lo mejor la comida no es tan buena, pero dice que legumbres con amor es mejor que buey asado con rencor. Cuidado con las cosas que tú das a los demás. A lo mejor los demás no necesitan tanta excelencia y más amor, sí. ¿Aló? Y a veces queremos dar tanta excelencia que damos la excelencia como una vara de palo, como un cactus con espinas. Y nadie se va a comer un cactus con espinas. Más bien, dale una hoja de lechuga con un poquito de aceite, que brille el aceite, ¿verdad? El amor, la unción, que alimenta mejor que un jamón de jabugo con espinas de un erizo, que se va a atragantar y va a dañar la garganta. Hermanos, tenemos que aprender. Entonces, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener, sí, Dios nos da unas capacidades naturales, pero sobre todo las espirituales. No es la buena voluntad, no es la excelencia, es la unción. Diga conmigo, unción. Espíritu de Dios. Ayuda divina. Carácter divino. Carácter del reino. Hay una frase que lo define muy bien, a mí me gusta mucho. Lo del cielo se hace con lo que viene del cielo. Si usted no recibe algo del cielo, por eso, algo que los servidores tenemos que entender. Estamos hablando de diáconos para servir alimentos, no lo olviden. Miren si esto no es para todo o no, A más nivel, más todavía. Estamos apretando las tuercas, Estamos pasando la ITV fuerte. Si tú no recibes una palabra cada día y tiempo en la presencia del Señor, tú no tienes nada que aportar. Perdóname que sea así de directo. No digas amén si no quieres. Pero si tú no tienes tiempo con el Señor previo para que tu carácter cambie de león o de tigre a cordero, mejor que no hagas nada en la iglesia y solo lo recibas. Porque lo del cielo se hace con lo que se recibe del cielo. Si yo tengo mi bolsillo vacío, yo no te puedo dar nada. Pero si yo saco de aquí un fajo de billetes de 5 euros, puedo dar uno a cada uno. Entonces, en el mundo, usted puede hasta inventar. Un mago coge una chistera y saca un conejo de donde no hay. Pero si usted no tiene algo del cielo, ¿qué le va a dar a los demás? ¿Le va a dar algo a los demás? El apóstol Pablo dice, cada día muero. No es saber hacer cosas. Hay gente que dice, yo sé lo que hay que hacer. Uy, mejor que no sirva. Esas personas son las peores. ¿Saben con quién me gusta a mí servir? Con los que siempre se sienten incapaces. Siempre. Yo huyo de las personas que se sienten capacitadas. Porque la persona que se siente capacitada es la que no debe de servir. Porque esas personas van a meter la carne en el servicio. Las personas que se sienten superiores a las demás no deben de servir. Porque ya están en la carne. Porque jamás una persona espiritual se siente superior.
Porque la persona espiritual pasa tiempo en la presencia de Dios y en la presencia de Dios lo primero que vemos es nuestra indignidad ante su santidad. Pero la persona que no pasa tiempo en la presencia del Señor se ve perfecta y ve a los demás imperfectos. La persona que critica a los demás es porque no pasa tiempo en la presencia del Señor. Porque los profetas pasaban tiempo en la presencia del Señor y les daba vergüenza estar ahí, y los ángeles se tapan, los ángeles que no tienen carne, se tapan los ojos cuando están en la presencia de Dios y ven lo que es el refulgir de su santidad, la esencia, su brillo, no lo soportan. Entonces, ¿usted sabe lo que le hace falta a los murmuradores y criticones? Presencia del Señor solamente, no que los critiquemos nosotros. Hay que orar por ellos para que Dios les ponga espíritu de oración. Es el antídoto. No hay que echarlos de la iglesia. Hay que hacer ayuno por ellos para que se metan en oración. Y hay que hacer culto glorioso en el espíritu, no en la carne. No enojados porque critican, sino bendecidos de estar en la presencia de Dios, porque en su presencia tenemos amor para amarle. Amén. Eso es lo del cielo se hace con lo que se recibe del cielo. Hasta dar una lechuga, dar un tomate, dar un bocadillo, hay que hacerlo con elementos celestiales. Amén. Por tanto, qué importante es tener esto claro. Paso a la página 14, que nos sirve de base. Todo lo del cielo tiene que ser realizado, como decimos, con material del cielo, recursos del cielo, medios del cielo, unción, búsqueda en oración, presencia divina, obediencia, humildad, sujeción, muerte a la carne. Si no estamos muertos en la carne, mal asunto. En Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Usted, si sirve en la carne, quita la vida. Pero si sirve en el espíritu, da vida. Fíjense la diferencia. La carne es lo contrario al espíritu. En Mateo 7:24, que ustedes lo conocen de memoria, dice: ¿a quién compararé sino a un hombre prudente al que oye y obedece su casa en la roca? En la roca. Y vendrán tormentas, vendrán ríos, vendrán maremotos y permanecerá porque está fundamentada en la roca. Pero hay otra casa que está fundamentada en arena, cuando se oye pero no se obedece. De ahí está hablando de la vida espiritual de una persona. ¿Usted puede edificar una casa? Sí. ¿Puede edificar un ministerio? Sí. ¿Puede edificar una familia? Sí. Sí. ¿Pero en qué? ¿En qué fundamento? Un trabajo también. Yo quiero ser lo que sea, ingeniero, médico, albañil, lo que sea. Usted puede serlo, pero lo puede ser en roca o en arena. Si oye o si no oye. Si oye y obedece o si oye y no obedece. El fundamento es diferente. Y cuando venga la prueba, o lo tira o usted se mantiene en lo que ha construido. Eso no lo olvide nunca. Y en el ministerio igual, en el servicio igual. Si construimos sobre arena, ahí la carne y las motivaciones terrenales son la base. Mucha gente sirve a Cristo solo por una motivación emocional o carnal. Y no, debe de haber algo, una pasión por Él. Entonces caerá tarde o temprano. La persona cae tarde o temprano. Pero porque no se hace algo con el carácter de Dios y conforme a su corazón. Y eso no va a prosperar. Todo lo que es de Dios permanece y prospera. Amén. No lo olviden jamás. En Juan 15 habla de eso. Todo lo que es de Dios da fruto y permanece. Ustedes saben que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y esto lo di yo en la escuela bíblica primera. Ellos en Levítico 10, les ruego que se lo lean, Levítico 10, ellos eran sacerdotes y ellos ofrecieron fuego en el altar, pero no a la manera del Señor, sino a su manera. Usted y yo podemos servir a la manera del Señor o a nuestra manera. Lo que ellos hicieron realmente fue, en lugar de coger el fuego del altar del sacrificio y llevarlo, donde hacen los sacrificios de los animales, al altar en unos incensarios de adoración, y del altar de adoración echarlo otra vez en el incensario y adorar a Dios, ellos lo trajeron de afuera. Parece ser, por el relato bíblico, que estaban bebidos, ebrios, es decir, la carne entró en el servicio, porque la ebriedad, el estar ebrio, puede ser por el alcohol, pero puede ser por una pasión,
Puede ser por un deseo inapropiado de hacer algo, es carne en definitiva. Y se les nubló la visión y ellos hicieron lo que había que hacer según la ley de llevar un fuego, sí, pero lo hicieron a su manera. Ahora yo les digo a ustedes, y aquí no nos escapamos ninguno, ni el gato. Yo les digo a ustedes, en todo lo que hacemos para el Señor nunca se nos mete la carne. Porque imaginen, algo tan santo como empezar un culto, si alguien en la alabanza, fíjense qué fácil es, ay, ya llegó tarde otra vez, ya están profanando el inicio del culto. Fíjense qué fácil es, porque humanos somos, nadie saca la carne de golpe, pero peligroso es también. Porque si Dios tiene que derramarse y lo va a hacer por fidelidad, pero perdemos la autoridad de no someternos a la legalidad, le estamos dando derecho al enemigo. ¿Lo entienden? Lo que hablábamos de autoridad antes. Solo la legalidad y la legitimidad nos dan autoridad. Si no, perdemos la autoridad ante Dios. Y entonces pueden haber espíritus que estén paseándose por la congregación, estorbando, interfiriendo lo que Dios quiere hacer. Simplemente porque aquí hubo un comentario inadecuado, o allá, o allá, o aquí. Simplemente un juicio de valor. Una opinión fuera de lugar. Por eso, el fuego extraño es toda motivación incorrecta que de alguna forma afecta y trae profanación, que ya saben lo que es profanación de la escuela bíblica anterior, que lo estuvimos viendo, y de la escuela de los años anteriores. La profanación es cuando algo santo lo hacemos vil, lo pisoteamos. Eso es profanar. Por ejemplo, algo que se considera santo incluso por las leyes es la sepultura. Y hay delitos de profanación, se llama de otra manera, de la sepultura, porque se supone que los restos mortales de un papá, de un abuelo, eso es intocable, es algo que viola un poco la moral. Entonces, la profanación es algo que es santo, que son los difuntos que están ahí, los restos mortales, cuando alguien los desentierra para quitarle el oro de los dientes, es una profanación, ¿verdad? Todo el mundo lo ve mal. Pues nosotros profanamos el llamado y el servicio cuando introducimos fuego extraño. Introducimos fuego extraño cuando la carne se mete en el servicio que estamos realizando. Y empezamos a criticar o empezamos a gritar, porque ustedes saben que lo hemos dicho, que no se puede hacer ruido en la casa, las piedras tienen que venir acabadas. ¿Se acuerdan? A la medida. Y tú y yo somos piedras, cada uno somos una piedra, no puede haber ruido entre nosotros. Tiene que haber solo amabilidad, respeto, y si hay algo se arregla inmediatamente. ¿Amén? Por tanto, y esto quiero que quede claro, en el reino de los cielos no se justifica el fin maquiavélico. Maquiavelo fue un pensador de la Ilustración que dijo, el fin justifica los medios. En el reino de los cielos nunca el fin justifica los medios, sino que todos los medios tienen que ser adecuados para llegar al fin. Y hasta el fin. Es al revés. Maquiavelo, un pensador de la Ilustración, como Thomas Hobbes y otros, Maquiavelo, los que son estudiantes lo habrán estudiado, me imagino, dijo eso, que el fin justifica los medios. Es decir, yo tengo, mi mujer o mi marido creo que me está siendo infiel. Me voy a un brujo porque es mío. Por ejemplo, ¿no? El fin justifica los medios. Y hay gente cristiana, llamada cristiana, que hace esa barbaridad. Es una barbaridad, es abrirle la puerta al diablo. Pero lo hacen porque dice, es mi marido y voy a luchar por él. En Cristo nunca el fin justifica los medios que se usan. Nunca. Sino que tú, antes que el fin, tienes que poner los medios. ¿Amén? El fin es agradar a Cristo. Por lo tanto, mis medios, si mi esposo o mi esposa están de esa manera, yo tengo que orar y esperar en Dios. No hay un fin, hay medios. Por tanto, nunca podemos dañar a alguien porque el medio es más importante que el fin. No, es que mira lo que ha hecho, es que casi atropella a una criatura ahí fuera. Y tú sales como un gorila
y a aplastarle el coche, a pegarle un puñetazo. El fin no justifica el medio. El medio es antes que el fin. Amén. Entonces, con mucho amor se le corrige. Y una reprensión con amor puede más que una con violencia. ¿A ustedes nunca le han reprendido con amor? Yo les voy a contar algo que he contado en alguna predicación y creo que les puede hablar. Cuando yo estaba en mi época mala, 18 años, rebelde a la voz del Señor, aunque le había conocido, pues yo vivía una vida que no era la correcta, pues como muchos hemos tenido en nuestra edad joven. Para mí, no voy a decir desgracia porque agraciadamente fui llamado por el Señor después, en serio, pero no era mi tiempo. Pero me hubiera gustado conocerle antes y me hubiera evitado muchos daños y muchos infortunios en el camino, como los jóvenes. Yo envidio sanamente a los jóvenes en el sentido de que ellos se pueden evitar tantas meteduras de pata. Entonces un día iba yo con una serie de personas, energúmenos todos, yo el primero, conduciendo el coche de mi padre y en una curva a gran velocidad, y no íbamos en condiciones ninguno, en una curva de 90 grados, una L, en un polígono que no pasaba nunca nadie, pues íbamos en una curva que hay que tomar a 30, que ahora está señalizada a 30, pues nos metimos a 90 o a 100. Y en ese momento el coche, menos mal que no había nadie, empezó a hacer trompos para un lado, para otro, y nosotros como bobos, como tontos, y perdón por si alguien se siente mal con esa palabra, haciendo y riéndonos, pero ya nos asustamos porque el coche estuvo a punto de volcar. Y me quedé a menos de 1 centímetro, que nunca pasaba nadie, con una C15, Citroën C15 tipo furgoneta coche, y nos quedamos a punto de colisionar con ellos. Y dentro de esa furgoneta nunca olvidaré, escúchenme, eso a mí me marcó en mi vida, un señor mayor, una señora mayor y un nietecito y una nietecita detrás. Se quedaron blancos como la pared. Pararon, yo me metí en su carril, faltó un pelo de montarse un accidente, pero tremendo, de consecuencia dramática. Y se baja el hombre y me dice, así como se lo estoy diciendo: tú sabes que ahí va mi familia. Dice, si tú te quieres, me lo dijo así, si tú te quieres matar, mátate. Le faltaba llorar al hombre. Y dice, pero ¿qué culpa tienen ellos? Miren, se me puso una carga de conciencia en el corazón, una opresión, un dolor, un malestar. Me pudo más que si me hubiera echado una bronca. Eso se me quedó grabado. Yo todavía me acuerdo a veces de ese momento. Hermano, me habló con amor. Yo no puedo olvidar eso, me habló con amor. Yo no me merecía eso. Yo me merecía que me hubieran quitado el carnet, que me hubieran quitado el coche, que hubiera roto el coche a mi padre. Y madre mía, la disciplina que me iba a caer. Y sin embargo, me habló con tanto amor que me hizo más daño para bien. Daño curativo, disciplina. Hermanos, tenemos que aprender a hacer las cosas así. El odio engendra odio. La violencia engendra violencia. Cuando detienen a Jesús, Pedro sacó la espada. ¿Y qué dice Jesús? El que a espada mata, a espada muere. Guarda la espada. Yo no he venido a luchar. Tú no sabes que si yo quiero, vienen legiones de ángeles a defenderme. Mi Padre los manda. Guarda la espada. Y sana a Malco, le pone la oreja. El amor. Yo me imagino a Malco como yo, enloquecido. Wow, yo iba a defender, a detener a este hombre y me sana. Ese fue, seguro que fue cristiano y de los buenos. Porque el amor puede más que el odio. Pero tristemente, hermanos, se nos sale la carne y nos creemos los justicieros. ¿Has visto las películas de Charles Bronson? El justiciero de Nueva York, el justiciero de no sé qué. Y la iglesia, estamos llenos de justicieros y justicieres. Hermanos, si Cristo pagó por nuestra justicia, amemos. Seamos ejemplo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. A todos los que gruñen y gritan, los quiero en el espíritu gritando en el grupo de intercesión. Pero no, ahí no. Ahí no van, le gritan mejor a los hermanos. Nuestra lucha no es contra hermanos.
La lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades que necesitan gente que está sujeta a legalidad, hasta un semáforo. Yo ya estoy, perdón, tranquilo, que ahora tengo más autoridad que ayer. Hasta un semáforo le tienen que hacer caso. En serio, porque si no pierden la autoridad. Yo no quiero perder el tiempo de mi vida dando golpes al aire que no valen para nada. ¿Tú sí? Amén. Es importante. Y por lo tanto vamos a ver llenos de sabiduría. Miren, la sabiduría implica tener un temor de Dios previo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbio 1:7. No lo olviden nunca. No se puede ser sabio si no hay temor, respeto reverente a las cosas del Señor. El principio, antes que la sabiduría, es el temor. Proverbio 1:7. Es imprescindible y hay que servir con temor. Y no hablamos de una sabiduría humana, sino una divina. No es tú saber hacer las cosas, sino hacerlas como las haría el Señor. En Santiago 3:13, que esto es poderoso, vamos. Yo lo enseño mucho, pero tiene que ser Dios quien nos lo revele. ¿Quién es sabio y entendido entre todos los servidores o entre todos nosotros? Pues nos da la respuesta. ¿Quién es el sabio? ¿El que sabe más Biblia? No. Vamos a ver quién. Muestre por la buena conducta. Fíjense qué importante es que estemos llenos de sabiduría y se vea. Igual que el amor se tiene que mostrar, la sabiduría se tiene que ver. Y se ve con una conducta buena que se ve externamente con sabia mansedumbre. Diga conmigo, mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Según el diccionario, pueden tomar nota si quieren, condición de manso, docilidad, sumisión, sometimiento, humildad y transigencia. Repito, mansedumbre, según el diccionario, es la condición de manso. Es decir, personas que no explotan, personas que no se ofenden, personas que no se airan, personas que no se enojan. Cuando un toro bravo está en la plaza de toros y empieza a querer saltar a las gradas, que ahora ya no hay toros, pero yo lo veía con mi abuelo y era experto en eso. Y salía el toro bravo, toros locos, como hay algún loco por ahí, hombre también, y mujeres, y quería saltar para arriba, entonces meten a los mansos y van con unos cascabeles, unos cencerros, mejor dicho, blum, 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 y cogen los mansos y arropan al toro bravo y se lo van sacando, le dan una vueltecita por la plaza y se lo sacan. El manso, como dice el diccionario, el manso es el dócil. ¿Cómo tienen que ser los siervos y las siervas? Dóciles, tranquilos, sumisos, que no saltan a la provocación, que no hieren, que no gritan. Recuerden que lo que más odia el Señor entre hermanos son gritos, o contiendas o disensiones. Eso es de la carne, porque no puede haber ruido en la casa, ya lo hemos estudiado. Las piedras para hacer el templo tenían que venir ya alisadas, acabadas, a medida, para que no hubiera ruido. El ruido, 1 Corintios 13, ya lo hemos hablado, yo lo repaso. El ruido en 1 Corintios 13 es la falta de amor. Tu carne y mi carne contaminan con ruido. Cuando hay ruido, cuando alguien grita, es pura carne, a menos que vea una rata. Y aquí no hay porque hay gatos, así que no está justificado. Bueno, una vez vino de reto y oí grito y digo, ya está, algún ratón, exactamente. No puede haber ningún grito, no puede haber enojo, no puede haber ira, a menos que haya un roedor temporal. Amén. Por tanto, dice que es sumiso, bajo sometimiento, humildad y transigencia. Transigir es pasar por alto la ofensa. ¿Qué hace una persona mansa? Pasa por alto la ofensa. No le da importancia. Hay gente que, ¡oh, se manchó! ¡Qué poca vergüenza! Sí, hay una mancha, bueno, ya se quitará, no pasa nada. Vamos, luego termina el culto, oye, a ver si podemos quitar la mancha. Punto, no pasa nada. No vamos a ofendernos, no vamos a perder la mansedumbre, porque si no profanamos el servicio. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Ahora, mire que dice, pero, 14, si tenéis celos amargos. ¿Qué son los celos? Según diccionario, sentimiento de rabia o de tristeza, sentimiento de rabia o de tristeza por el hecho de que la persona querida dedique su cariño
o tiempo a otra. Repito, los celos, un sentimiento de celo, de rabia, de que una persona que tú quieres que esté contigo está con otra, o que te dé algo a ti, se lo dé a otra. Ese sentimiento de posesión, de propiedad, en exclusividad, ese sentimiento de que te sientas mal porque no tienes a una persona y otra sí le tiene, son celos. Que alguien se dé a alguien y no a ti, son celos. Lo dice el diccionario, esto lo puedes leer en el diccionario que tú quieras, que es así. Repito, sentimiento de rabia o de tristeza por el hecho de que una persona querida dedique su cariño o su tiempo o su atención a otra persona. Aquí dice que si tenemos celos amargos, y eso trae amargura, trae tristeza y contención, y la palabra contención en el diccionario tiene dos acepciones. Una, litigio, que es un pleito, un problema, una contienda, trabado entre partes, es decir, un problema entre dos personas. En otras palabras, entre nosotros no puede haber un solo problema. ¿Amén? Si no hay contención. ¿Quién no es sabio el que tiene un problema con alguien? Tú puedes tener un problema conmigo, pero yo no lo voy a tener contigo. Dice la Biblia, lo que dependa de ti, en paz con todo. Tú podrás tener un problema conmigo. Quizá tú no perdones que un día te dije calvo o calva. Puede ser. Pero si me lo dices, te voy a pedir perdón. Punto. Ya está, se acabó. Yo no voy a tener problemas con nadie. Lo tengo muy claro. Pero quien guarda y retiene el problema está en contención. No es sabio, no es sabia. Quien tiene celo no es sabio, no es sabia. Y quien le falta mansedumbre no es sabio ni es sabia. Y entonces, si no hay sabiduría, no se puede servir. Hay gente que cuando sirve siente que no le aman y que la gente no le respeta. Y simplemente es falta de sabiduría de Dios, porque a quien servimos es al Señor. Y nuestro amor del Señor hacia nosotros está garantizado. Y si Él te ama, te sobra. A los profetas los apedreaban, los perseguían, los mataban. A Jesús también, a los suyos vino y no les recibieron. ¿Qué esperas tú en el servicio? La pregunta es, ¿qué esperas en el servicio? Por eso, las próximas personas que se aparten, les vamos a dar una palangana y una toalla y un estropajo. Eso es el mejor trofeo, para que nunca se les olvide que hay que vivir postrados, agachados, mansos, humildes, lavando la roña de los pies de los demás. Amén. Esa es la honra, no espere otra cosa. Hay gente que sirve porque piensa que le van a valorar. No esperes que te valoren. Quizá en unos años nos corten la cabeza por decir que somos cristianos. Si no te basta Cristo, no te vas a dejar cortar la cabeza. Entonces, no nos engañe nuestra carne. Entonces, desde el principio, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras con una sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos o contención en el corazón, litigio trabado entre partes o contienda y disputa, número 2, dice, no os jactéis, es decir, no os burléis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, que parece que somos muy sabios, que ponemos a caldo perejil a los demás, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Yo le doy gracias a Dios porque yo recibo muchas opiniones de muchas personas diariamente, y hay personas que se ponen a hablar y de una sabiduría, te lo digo de verdad, una sabiduría, y empiezan a decir, tú estás haciendo las cosas mal por esto, pum, 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 y empiezan a recitar versículos, digo, todos muertos. Digo, yo no puedo rebatir eso. Tienen más argumentos que yo. Pero ¿sabes lo que yo tengo? El amor. Y en esa persona no. En esa o en esas muchas, entiéndase, no hay amor, no hay sabiduría, no hay aplicación de los principios bíblicos. Hay mucha teoría, hay mucha doctrina legal, pero hay soberbia, orgullo, prepotencia, juicio. Hay una máquina asesina de ovejas. Hay una contaminación o profanación de la sangre de Cristo.
que nos santifica, nos hace perfectos, pero para esa persona no. Con lo cual tiene el espíritu incorrecto del acusador de los hermanos, no del justificador de los hermanos. Entonces yo me quedo con mi sabiduría. ¿Entienden? Me quedo con mi sabiduría, que no es la mía, es la que Dios me da. Aplicar la palabra a no ser contencioso, ni iracundo, ni quejarme, ni juzgar, porque esa sabiduría dice que es terrenal, animal y diabólica. Si hay contienda, si hay celos, si hay disensiones, si hay problemas, si todo es una madeja y a veces intoxica, a veces yo tengo que estar escuchando y yo escucho, yo no le cuelgo el teléfono a nadie, nunca. Yo escucho y escucho y escucho y yo quedo contaminado y yo mismo digo a veces, se me ponen los ojos así como a dar vueltas y digo, wow, estoy viviendo el infierno en vez de la iglesia. Pero después digo, no, entonces se me vuelven para atrás. Porque contamina. Y muchas personas cuando vienen a los que estamos ahí, que tenemos que llevar el peso del arca, se quedan en la gloria y dicen, bueno, te lo tenía que decir, me queda en la gloria, y tú te quedas chafado. Y te tienes que meter en oración horas para quitarte esa toxicidad. De verdad, se lo digo de verdad. El que quiera servir tiene que ejercitarse en eso. Tú te vas a ir a tu casa llorando. Vas a llegar llorando, con los ojos rojos. ¿Te pasa algo? No. Y encima no puedes dañar a nadie. Y tienes que buscar en oración. Y no vas a dormir una noche porque la toxicidad te la quedas. Así como lo espiritual funciona así, así como los brujos supuestamente le sacan a uno la energía negativa y se la quedan, que algo así hay, pero no funciona igual, ni mucho menos. Los que somos de Dios también. Las personas vienen con problemas, pero tú te quedas la carga espiritual y la tienes que llevar al Señor, no la puedes llevar encima tú. El que quiera servir al Señor, que se prepare a tener hombros para llevar el arca, la presencia. Hombros fuertes. Porque tú no puedes buscar nada para ti, es para los demás, el bienestar de los demás. Acuérdense del apóstol Pablo. No te rías que mi hombro es débil, pero espiritualmente es fuerte. Está la hermana diciendo, pues sí, está enclenque, está tísico. Pero son hombros espirituales de oración. Ahora, miren, si hay celos, contención, el 16, mire lo que dice. Después de decir que esa sabiduría no es de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica. Dice, porque donde hay celo, el 16, y contención, es decir, donde hay problemas y celo, no puede haber ningún problema entre hermanos. Nunca tengan un problema. Si hay un problema entre hermanos, usted no está para nada, está para restauración. Usted no puede guardar ningún rencor ni mirar a nadie de reojo. Usted tiene que amar con todo su corazón. Es lo que Cristo nos manda hacer. Es el ABC. Pero donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación, no hay paz, hay perturbación. Y toda obra perversa, el enemigo se mete. El enemigo se metió. Las personas vienen a buscar paz y no la pueden encontrar. Pero la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es primeramente pura. Es algo tan puro que vemos nuestra indignidad y la pureza del Señor y nosotros no miramos a nosotros ni a los demás, miramos al Señor, es puro. El Señor es santo, sí, pero el Señor es bueno, sí, pero tal persona, pero el Señor es paciente, sí, pero el Señor es bondadoso, es puro, porque no nos exaltamos nosotros, no ponemos la mirada en lo terrenal, sino en lo eterno. Dice, es pura, después es pacífica. Busca la paz, la armonía. ¿Qué más es? Amable. Hay que ser amable. No, es que ya me has dicho 4 veces lo mismo y ya no te aguanto. Amable, no amargable. Amable. Benigna. ¿Qué es benigna? Buena. Bondad. ¿Sabe usted lo que es la bondad? Una persona bondadosa, buena, que paga bien por mal siempre. Esa es la sabiduría que tenemos que tener los que servimos al Señor. Con paciencia, con bondad, con pureza. Es que eso me cansa. Falta sabiduría. Te cansa, pero servir a Cristo es una honra. Si te cansas ya y no has empezado, espérate que tengas que dar la vida por Él y te torturen. Si llega el caso. ¿Qué le va a decir a los torturadores?
lo va a maldecir. Entonces dice que es amable, benigna, llena de misericordia. Piensa en el bien del otro. Te difaman, te insultan, pero tú piensas en el bien del otro. Llena de buenos frutos. Ahí está el fruto del Espíritu, ahí está el testimonio de Cristo, ahí está la bondad. Sin incertidumbre ni hipocresía. Yo siempre digo que hay personas que cuando tienes que hablar con ellas dices, a ver cómo viene, será un buen día hoy, a ver, parece que tuerce el pie, ay, parece que viene un poco, sí, parece que hoy se ríe. No puede haber. Las personas sabias siempre te puedes acercar a ellas, que siempre van a estar para ayudar. Las personas con sabiduría animal, terrenal o diabólica no sabes cómo te van a responder. Lo mismo te pegan un golpe, que un latigazo, que un abrazo. No sabes cómo te van a responder. Y ustedes y yo tenemos que ser sabios en todo tiempo. Amén. Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz. Todo lo que es de Dios se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por tanto, la sabiduría está relacionada con el carácter del Cordero, del que antes hablábamos, más que con la inteligencia. No se trata de ser inteligente. Esta sabiduría hace entendido al simple. Quizá alguien no ha tenido estudio. Hoy me decía un pastor de las Naciones muy amigo, me decía que él no pudo ir al colegio y sin embargo tiene una sabiduría tremenda. Porque él es hijo adoptado. No tuvo un padre natural, su padre natural lo descubrió ya a los 5 o 6 años, pero se crió con un adoptivo y sin embargo no le pudo dar colegio, tenía que trabajar y muchas cosas, y lo pasó mal. Y sin embargo tiene una sabiduría preciosa. No crean ustedes que ir a la universidad te hace sabio. Dios te hace sabio. Pero cuando andas con la sabiduría que hemos hablado, con el carácter del Cordero y con la palabra del Señor, con ese temor, dice en Proverbios, que ahora lo citamos, que hace al sencillo, al simple, al ignorante, lo hace sabio. Fíjense, la palabra aplicada, entendida, revelada y aplicada, al ignorante lo hace sabio. Eso es increíble. Yo he visto personas analfabetas con una sabiduría increíble. Y he visto personas súper eruditas en materias como un notario que les conté, amigo de mi padre, que se le caían los mocos, con perdón, en el autobús y se juntaba con las mujeres para darse un roce. Un notario, un señor notario, que todavía no había aprobado, pero estaba en ello y aprobó. O sea, ¿de qué les servía ser una enciclopedia legal? Una enciclopedia legal no le servía de nada, era un ignorante, era una persona que no sabía comportarse. Entonces, esta sabiduría hace entendido al simple, al ignorante, quien se expone a la lectura de la palabra, inspirado por el Espíritu. Hay que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos hable, qué nos quiere decir la Biblia, para aplicarlo a nosotros. Quien se expone a la palabra para ser discipulado experimenta un cambio fundamental, una influencia poderosa en su vida y al final nos va formando como si fuera un cincel a la imagen de Jesús. Proverbio 1:1, miren cómo habla. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 4. Para dar, atención, sagacidad, inteligencia, despertar. Sagacidad a los simples, al ignorante. La palabra simple es el inculto, el ignorante, diría algún murciano un poco zoquete, el cazurro, la cazurra, el burrico. Pues le da sagacidad, le da entendimiento, inteligencia. Fíjense, hay que amar la palabra, leerla. Dice que a los jóvenes le da inteligencia y cordura, equilibrio. Oirá el sabio y será más sabio, aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian. La gente que no entiende desprecia la palabra, la sabiduría, la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. Siempre digo que la palabra del padre
es la instrucción del padre y el consejo de la iglesia, de la madre. La iglesia hay que verla como una mamá. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Por tanto, el objetivo es ser como Jesús. Tenemos que ser formados como Él. Esa sabiduría se tiene que encarnar, porque Cristo era la sabiduría de Dios hecha carne. 1 Corintios 1:23. Aceleramos y termino aquí, en esta página. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropiezo, para los gentiles es locura, pero para ti y para mí, para los llamados, sean judíos, sean griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Sabiduría. Poder, pero sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que ser como Él. Colosenses 2:3 dice, en quien, hablando de Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es sabiduría. Tenemos que aprender de Él a ser como Él. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es sabiduría. Toda la sabiduría, toda la Biblia era Cristo en hombre. Y nosotros tenemos que recibir la sabiduría para que nos cambie nuestra manera de comportarnos, de vivir, de hablar, de juzgar. Bien. Y 4, a quien encarguemos este trabajo en los requisitos. También eso es importante. Ustedes saben de los hijos de Sarvia. Los hijos de Sarvia, Joab, Abisai, Azael, varios sobrinos de David, hijos de su hermana, servían a David como generales del ejército. Servían al rey, vivían con el rey, daban la vida por el rey, cumplían las instrucciones del rey, pero no tenían el corazón del rey. Y en momentos determinados le eran oposición, contrarios. ¿Se acuerdan, verdad? Hace poco lo vimos en un miércoles también. Entonces, no todo el mundo es capaz de comprender. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, revelación, para entender los principios del reino de los cielos. Hay muchos, no los podemos ver hoy, ni mucho menos. Solo el discernimiento y la revelación nos va a ayudar a entender los principios que estamos ahora aprendiendo y retenerlos luego. Porque lo más importante es que esta obra no es de Ambrosio, es de Dios. No se llama Nuevo Ambrosio, Nueva Iglesia Ambrosiana, no. Esto es una iglesia cristiana evangélica y legalmente en España se exige poner un nombre que no repita a ningún otro. Le pusimos Sion por inspiración, las intercesoras lo recibieron hace muchos años. Y como Sion ya estaba, le pusimos Nueva Sion, porque ya estaba. Es un nombre legal, pero esta es la iglesia de Cristo. Entonces hay que entender los principios, pues mañana yo no estoy y tienen que seguir los mismos principios, iguales. Tienen que ser los mismos, no pueden cambiar. Bueno, pueden cambiar alguna cosa secundaria, pero el temor a Dios, el amor a la gente no puede cambiar, obviamente, la santidad. Con mucha frecuencia o en muchas ocasiones las personas aspiran a una labor grande. Yo quiero ser pastor, apóstol, profeta. No hay rangos. Toda labor es importante. Esto es un principio que tenemos que entender. ¿A quién le iban a encargar? ¿Qué le iban a encargar? Servir alimentos. Servir alimentos. Y le exigían todo lo que hemos visto, hermano. Imagínense lo que Dios exige a alguien que comparte la palabra públicamente. Si para dar una lechuga hay que vivir esto, a ver quién aprueba el examen, que no es teórico, es práctico. ¿Se dan cuenta? No podemos minimizar la importancia. Tenemos que entender la importancia. Entonces, cualquier servicio bien hecho, con el carácter correcto, de amor, del Cordero, de sabiduría, sujetos a obediencia, haciéndolo en el Espíritu, haciéndolo en el nombre de Jesús, para que crezca el reino de los cielos. Esos son los requisitos buenos, ¿verdad? Es un servicio que honra al Señor. Y el único que acepta al Padre, los demás son trapos de inmundicia. Usted quizá no lo entiende, yo no lo sé, yo le pido a Dios que sí, vamos a orar por eso enseguida. Pero puede haber una persona limpiando el baño.
ay, aquí hacen pipí los santos y las santas del Señor. Señor, bendice este sitio, que cuando alguien venga aquí sienta liberación, porque oye, uno siente liberación cuando uno va que no aguanta, y que te dé la gloria y te dé la honra. Y esa persona a lo mejor está haciendo una mejor labor que el que predica, porque lo hace con pasión. Pero si llega alguien y dice, siempre me toca el trabajo sucio aquí, con la orina de los borregos, y empieza a maldecir, a criticar, está trayendo un mal espíritu. Es que usted va a salir con infección de orina de ese lugar, en vez de descargado. Va a salir con la próstata mal, el varón, la mujer de otra manera. Y va a decir, pues, yo es que me siento mal hasta de ir al baño. Hermano, lo que hacemos, Dios lo recibe. Nosotros no podemos decir lo contrario, pero hay iglesias que tienen que contratar gente para limpiar los baños, porque es una labor que nadie quiere hacer. Gloria a Dios que aquí, como en la iglesia de la que hemos aprendido tantas cosas, la gente llega, no a pelear en el mal sentido, pero lo hacen, saben que es una honra. Lo hemos enseñado siempre, pero hay que recordarlo. Cualquier trabajo que se hace con amor y se hace para el Señor, con el carácter de Cristo, es una honra. Da igual, yo se lo decía el otro día, me gustaría, si Dios me da a elegir, yo un minibús y a traer hermanos de todos los sitios. Ese es mi trabajo. Y me paso el día llevando y trayendo. De verdad, yo firmo ahora mismo, que el Señor me lo diga y que nos dé el minibús y yo dejo el pastorado. Pero el Señor me quiere aquí, de momento. Pero se lo digo de corazón. Entonces, hacemos lo que el Señor quiere, pero como el Señor quiere. ¿Amén? Bien. Entonces, demos la honra al Señor. Fregar, orar, limpiar, adorar, interceder, evangelizar, ayudar a alguien, ir a comprarle a alguien que está enfermo o enferma, no puede salir, predicar la palabra, lo que sea, hermano, interesarte, visitar, lo que sea. Muchas personas solo se comprometen a lo que les gusta, a lo que les agrada y a lo que anhelan. Pero quizá no es lo que Dios quiere en ese momento para ellos, porque el que es fiel en lo poco, Dios le pone sobre más. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Eso no quiere decir que hay personas, obviamente, que son llamadas para algo y deben de dedicarse a ese algo. Les voy a poner un ejemplo. Dayana es una técnica profesional, tenemos altavoces rotos y nos urge arreglarlo. ¿De qué me sirve a mí como responsable de la iglesia verla dar las lechugas con tanto amor, limpiando las patatas y quitando lo podrido, si tenemos un altavoz roto y nos cobran a lo mejor 600 euros por otro y ella lo puede arreglar? O sea, también hay una especialización. Pero si un día está el altavoz arreglado y hay que limpiar patatas, pues se limpian patatas. Y si yo lo tengo que hacer, lo hago, lo que haya que hacer. No hay ningún problema. Amén. Pero no quita, pero tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos quiere delegar. Y cuando dicen aquí a quien encarguemos este asunto, es que no creas que hay tanta gente dispuesta a encargarle asuntos. Hay gente que está dispuesta a que le encarguen el asunto que le gusta, pero no asuntos. Fíjense que hay que estar llenos del Espíritu Santo para decir que sí. Nosotros tenemos un mini problema con el pan. El pan, hay gente que le gusta y va con gozo, hasta de otras iglesias, cuando no podemos van. Pero hay gente que como no le gusta el pan, van un día, van 2 días, van 5 días, pero ya no van más. Porque eso de ir a Molina, traer el pan, es un rollo, perdónenme. ¿Entienden? Pero que el servicio no lo escoge uno, sino que Dios te da la oportunidad de servir. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre más. Y a veces no lo entendemos. Yo se lo digo de corazón. Escúchenme, que yo tengo mucho que aprender. Pero a mí cuando Dios me quiere hacer algo, me da igual lo que sea. Si quiere que yo sirva en algo, yo lo hago con gozo, con alegría. ¿Que lo que más me gusta es ser taxista? Sí, taxista gratis, ¿eh? Sí, me encanta. Pero hago lo que Dios quiere. Me adapto. Hermanos, se lo digo de verdad, me adapto. Lo que tenga que hacer lo hago. Y tenemos que tener eso claro, que no es lo que a mí me gusta, que luego Dios sí, claro. Hombre, a lo mejor yo quiero estar con el autobús, pero el mantenimiento del autobús es mucho más caro que pagarle el autobús 20 años a todos los que no tienen transporte, ¿verdad? Porque tienes que tener un seguro, tienes que tener un mantenimiento, puedes tener una avería.
Y el Señor a lo mejor me quiere haciendo lo que hago porque a lo mejor hay gente que no le gusta cómo lo hago, pero a lo mejor al Señor sí. Entonces Él sabe. Pero tenemos que estar dispuestos a lo que Dios quiera. Amén. Y hay un termómetro para ver si realmente estamos listos. Y si Dios te quitara todo lo que tú quieres hacer, ¿seguirías siéndole fiel? Eso es lo que habilita a una persona para servir. Si Dios te quita todas tus expectativas de servicio en lo que tú quieres y te da lo que menos quieres, ¿seguirías siendo siervo y sierva de Él? O si no vas a hacer nada, que eso es imposible, siempre hacemos algo. Siempre hacemos algo. Porque tú afectas a los demás. Si tú vienes en el Espíritu, tú afectas positivamente. Si vienes en la carne, afectas negativamente. Y venir en la carne es no venir en el Espíritu. O sea, si tú vienes sin orar de tu casa, tú vienes en la carne. Y la carne contamina y profana. Perdonen que se lo diga así directo, pero es así. Por tanto, hermano, debemos de entender un principio, que es que en el reino de los cielos se crece sirviendo. Amén. Dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Pero el que en lo muy poco es injusto, también va a ser injusto en lo más. Es decir, si te dan una pequeña delegación y lo haces bien, todo lo vas a hacer bien. Pero si una pequeña delegación le das a alguien 5 euros y dices, corra por púa allí a Murciana Maquinaria, y cuando viene con unos lacasitos y sin el dinero, es que estaba cerrado, y el dinero, ay, tenía hambre y me compré unos lacasitos, le vas a dar tú 1.000 euros para que vaya a alquilar una habitación al Nelva porque viene un ministerio, ¿le vas a dar eso? No, porque a lo mejor se mete en la sala del bingo y se lo funde, porque no tiene capacidad de hacer lo que se le dice. En el reino de los cielos se crece sirviendo, no te importe hacer la labor que te encomienden. Y terminamos, el último párrafo. Qué importante, hermano, hermana. El resumen de los requisitos, ¿verdad? Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay que recordar que es el pueblo de Dios el que respalda a sus servidores. Es decir, si una persona no tiene unos méritos mínimos o una credibilidad mínima en cuanto a testimonio, llenura del Espíritu, a que sea encargable, que sea dócil, que tenga sabiduría, va a hacer daño y va a hacer ruido y va a dinamitar. La iglesia legitima. La iglesia legitima. Los pastores apartamos, pero la iglesia es soberana en la legitimación de alguna forma. No es como si viene alguien que no conocemos de nadie y el pastor que se dice, lo nombramos pastor, ¡boom! O sea, ¿cómo puede ser? Eso, pero ¿y quién es esta persona? Puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, puedo ver cosas, puedo tolerar, pero la iglesia, aunque el pastor aparte a alguien, la iglesia tiene que conocer a ese alguien. Tiene que haber un testimonio, una llenura del Espíritu Santo, tiene que haber una sabiduría y tiene que ser una persona delegable, que haga el trabajo que se le ordena. No el que quiere hacer, el que se le ordena. Son atributos tan sencillos, pero hay que tenerlos. Entonces, la iglesia legitima. No se puede ver sorprendida o abruptamente como boquiabierta por alguien que no se entiende. Que tengan que aprobar como una persona de autoridad. Tiene que haber una entrega, una vida ejemplar, un carácter quebrantado. Tiene que ser una persona tratada por Dios, con un buen testimonio de afuera y de adentro. Una vida correcta, ordenada. Ya veremos requisitos de diácono concreto y de anciano que lo definen todo. Tiene que ser una persona digna de ese reconocimiento. Una persona balanceada, equilibrada, ponderada, con fe, con dedicación, con amor, con carácter maduro, con una vida íntegra, con un ejemplo de vida que es inspiración a otras personas para ser ejemplo también. Eso no lo olviden nunca. Lo veremos con sus versículos correctos, oportunos. Siendo ejemplar, su vida enseña, es didáctica, aún sin hablar, porque hay hombres y mujeres que sin palabras hablan más que con la boca. Hay vidas que hablan más con el testimonio que con las palabras. No lo olviden nunca. Hay vidas que hablan más solo con el actuar que con las palabras. Esos somos nosotros los que tenemos que hablar, con una vida. Un evangelio vivido,
personas que conocen y enseñan con su comportamiento, aunque no ignoran la doctrina, claro, con un caminar visible de buen cristiano en la iglesia y para con los de afuera. Por tanto, una vida ordenada, una vida que se ve madura por dentro y por fuera. No hablamos de perfección, pero sí unos requisitos mínimos espirituales. ¿Amén? A mí no me importa que una persona haya ido al colegio o no, universidad o no. Pero obviamente no vamos a hacer incultos doctrinales. La doctrina hay que conocerla. Pero sobre todo los requisitos espirituales son los importantes. ¿Amén? Voy a orar que Dios nos revele esto. Yo sé que ha sido un poco más largo, pero ya vamos a terminar y después ruego y preguntas. Pero si no se cansan y siguen, tienen la oportunidad de que Dios transforme su vida y le haga un siervo y una sierva que de verdad agrade al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy analizamos los 4 requisitos que en el libro de los Hechos, los primeros nombramientos, después de los apóstoles nombrados por ti, establecieron a un grupo de personas para repartir alimentos a viudas. Y nos admiramos totalmente de que esos requisitos fueran tan exigentes, solo para dar un alimento, solo para repartir una atribución de alimentos a personas necesitadas, se les exigía un testimonio impecable. Se les exigía la llenura del Espíritu Santo y una vida llena de sabiduría, de testimonio ejemplar, sin contienda, mansos, personas que fueran llenas de esa cordialidad, pero además personas delegables. Y vemos a Felipe, que fue uno de los elegidos, que lo mismo evangelizaba, que servía a la mesa, que se iba de un avivamiento a hablarle al eunuco, porque era una persona que se le podían encomendar tareas. Nunca dijo, ¿por qué yo me voy de un avivamiento a hablarle al desierto a un eunuco? Personas que estaban a lo que fuera necesario, delegables. Haznos así, Señor, pero sobre todo que estos principios que aprendemos en esta escuela de liderazgo, escuela bíblica, sean permeables a nuestro corazón, que haya una impartición. Señor, yo me pongo bajo tu cobertura para que en mí, primeramente, esté todo lo necesario para que haya impartición, porque si yo no lo vivo, no lo puedo impartir. Para que entendamos que si un día vamos a predicar la palabra, aunque sea en la calle, nada que nosotros no vivamos va a ser impartido en nadie. Si no hay fe, no vamos a impartir fe. Es verdad que tu fidelidad a través del poder de la palabra puede obrar, pero tú quieres que haya una impartición sobrenatural. Por eso dices, tú que dices que esto no hay que hacerlo, lo haces. Yo te quiero pedir primeramente por mí, que yo no hable nada que no viva, sino que viva todo lo que hablo, y por eso lo hablo. Y si me tienes que corregir, heme aquí, ya me has corregido esta semana acerca del semáforo. Y lo acepto, Señor, con gozo y con alegría. No tengo nada que temer. Porque debemos de ser humildes y ser capaces de reconocer los errores. El único perfecto eres tú. Pero tenemos que andar en el camino de la perfección. Así que, Señor, para que no nos falte autoridad, queremos andar bajo la legalidad. Ser legítimos. Ostentar autoridad y poder. Y te queremos pedir que todos los principios que estamos analizando se hagan parte de nuestra vida, un hueco especial, y podamos vivirlos con amor, con gozo, con deseo, con anhelo, que no seamos olvidadizos, sino que queden bien impregnados en nuestro interior. Y no solo en nosotros, sino los que puedan seguir esta enseñanza en el futuro a través de los medios digitales. Que quede como algo en esencia de nuestro ministerio, que es tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de ruego y preguntas ya que ya hemos terminado. No se preocupen, no hay segunda sesión, no les voy a martirizar.